3 años atrás, ya no recuerdo, me propusieron cerrar otro congreso, el de CONAVIP, el de Bibliotecas Populares. Y de alguna manera, de la misma manera que en este caso, lo que tuve que empezar a pensar es no necesariamente en los libros que he escrito, no necesariamente en los libros que he leído, sino en la forma, en el medio, en el interlocutor a partir del cual esos libros llegaron. Cómo llegaron esos libros a mis manos y qué efecto fueron produciendo y cómo cada uno de ellos colaboró luego en el trabajo de constituir la profesión de escritor. A mí me ha llamado mucho la atención esto de entender, mirar para atrás y darme cuenta cómo mi vida cambió a partir de la presencia de ciertos libros, cómo cada uno de ellos creó un punto de inflexión. Algunas determinaciones grandes en la vida, luego daré ejemplos, pero otras que tenían que ver con el qué escribir y en el cómo escribir. Y fui descubriendo en la vida esta capacidad de ciertas personas de regalarte un libro atento a tu deseo y en la observación de qué es lo que podés necesitar. No el libro por el valor, no el libro por la tapa, no el libro porque esté de moda, no el libro porque es el primero que encontrás en la librería a la que vas, sino la búsqueda de ese libro, esa sensación de, en realidad, la sensación de expresión amorosa, profunda, que significa pensar en el deseo del otro a partir del deseo de uno. Me parece que no hay mejor manera de hablar del vínculo amoroso que no sea justamente en ese cruce de deseos. Y a mí me parece que dar libros, entregar libros, es una manera de llegar a la cabeza de alguien. En principio es proponerle la hipótesis sagrada de crear un tiempo fuera del tiempo, de apartarse absolutamente de todo, y por lo tanto, a partir de darle a alguien un objeto, conseguir esa aislación, es un fenómeno casi milagroso. Es decir, sentirse uno, en la hipótesis de dar el libro, de alguna manera el responsable de esa ceremonia, de ese rito, de ese tiempo fuera del tiempo que se produce en el tiempo, en la realidad, en el presente y en la cabeza del otro. Yo tengo la idea, y lo he defendido mucho durante mucho tiempo, que un escritor no es otra cosa que un lector degenerado. Es un lector que en algún momento empieza a sentir la insatisfacción y el vacío de aquello que está produciendo la lectura y tiene la necesidad de hacer lo mismo, pero por otro lado y de otra manera. Y en ese momento degenera. En ese momento mete la mano en el objeto prohibido, en el libro, en realidad, en un protolibro que es siempre el cuaderno. Y empieza a intentar su propio libro. Es la generación de lo prohibido, la generación de lo que es del otro, de aquello que es inaccesible, porque uno es lector y el otro es el escritor. Por eso siempre las primeras escrituras son en silencio, ocultas, clandestinas. Uno tiene vergüenza de estar entrando en ese otro lugar. Es un acto privado absoluto. Con el tiempo uno empieza a descubrir que ese lugar, en el caso de los escritores, ese es un lugar que tiene una presencia muy grande. La presencia intermedia entre el efecto de un libro y lo que de alguna manera se constituyó luego en una producción tuya como escritor. Uno a veces pierde de vista que un libro en realidad es algo extremadamente más complejo y que si no lo es, no es nada. Un libro es algo en la cabeza de alguien o no es nada. O en todo caso, es una hipótesis a desarrollarse. Pero hasta que no cumple con eso, en realidad no se constituye como algo efectivo. El libro toma sentido en el momento en el que se constituye en ese formato raro que cada uno de nosotros le da a aquello que ha leído y que siempre es absolutamente diferente a lo que le da el de al lado que está leyendo exactamente el mismo libro. Uno empieza a entender entonces que el libro no es solamente el libro, que el libro en principio es una energía. Y que el libro, como toda energía, lo que necesita es un fluir. Entendiendo entonces qué otra cosa hay en un libro, aparte de su contenido y de su formato, uno llega a la conclusión de que el libro tiene además circunstancia. El origen de la palabra circunstancia es lo que circunda, lo que te rodea. Un libro no es solamente ese contenido entonces, sino la circunstancia del lector. Entendiendo por tal dos grandes campos. El primer campo circunstancial es el presente, es decir, en qué momento de tu vida llega ese libro a tus manos
y en todo caso yo iría más allá de la decisión de leerlo, porque hay libros que llegan a tus manos y quedan abandonados ahí durante largo tiempo, a la decisión de leerlo. Lo primero que voy a hablar es de esto. De lo segundo, lo enumero y luego lo retomo, es quién te lo da, quién profiere ese léete este. Léete este. Toma este libro, esto te va a interesar. Cada vez que alguien me ha acercado un libro que tiene el efecto de acomodar todas las ideas que andaban dando vuelta en mi cabeza, o de proferir una metáfora con la cual veo claro algo, o de llevarme como referencia a nuevos libros que me aclaran cosas, tengo la sensación justamente que el libro en sí mismo es un hecho inaccesible si no estuviese acompañado de ese acto humano de deseo, de colaboración y de solidaridad, en la cual un libro es algo de a vos te va a servir. Esto a vos, yo creo que esto es para vos. Ese acto, que por un lado digo es solidario y es generoso, en algunos casos profesional y en otros espontáneo, es tan importante como el contenido mismo, porque llega porque alguien siente que ese libro tiene que llegar a vos. ¿Quién soy, en qué lugar y qué circunstancia estoy atravesando en mi vida en el momento en el que llega un libro? Yo no puedo distanciar en mi vida los libros que me han conmovido de los momentos en los cuales esos libros se forjaron en mi cabeza, creando una imagen que no era resultado solamente de la lectura del libro, sino eran resultado de la lectura del libro más aquello que estaba en ese momento en mis alrededores, que terminaba constituyendo un significado que es inseparable. Yo he leído, en la semana en la que murió mi padre, yo tenía algo menos de 20 años, yo leía los premios de Cortázar. Y los premios de Cortázar se transformó en un acto de melancolía, y cada vez que vuelvo al objeto libro, que vuelvo a su lectura, yo no puedo distanciar ese viaje argumental de mi propia vida, de eso que me estaba pasando en el momento en el que yo leía ese libro. Y además es recordar la muerte de mi padre y recordar el libro, y recordar el libro y recordar la muerte de mi padre. Como la sensación de se han transformado en una misma cosa. La metáfora y su circunstancia. La sensación de esa metáfora que no te había dicho nada, un día en una circunstancia te cambia la vida. Yo decidí y hice algo empujado por Tuñón. Claro, cuando uno dice esto, no es a ustedes no lo van a dudar porque ustedes están justamente en contacto con el libro y con la lectura. Pero cuando uno esto se lo dice a alguien que no tiene este contacto, siempre te mira raro. Es decir, no, pero vos no tenés muy bien la cabeza si un poema te cambió la vida. Y es muy curioso porque a veces lo que cuesta entender es que todo libro de poesía no es otra cosa que una construcción oracular, es algo que dice algo. En realidad es la poesía, el origen, uno de los sinónimos de poeta es vate y el origen de vate es vaticinio. Se habla del vate justamente porque a la poesía se le dio siempre carácter oracular. La gente que escuchaba poesía sentía, no sé cómo me lo dijo, pero me lo dijo, porque nadie terminaba de entender cómo funcionaba el fenómeno disociativo de una metáfora en la cabeza. Y la gente decía, uy, me dijo algo, está loco, me mezcló los dientes con la pared, cosa que no se puede hacer, y sin embargo empecé a ver una pared dentada y ahora la sombra me va a comer. Y dice, che, yo estoy loco. No estás loco, sos un lector de poesía. Ese es el fenómeno de la metáfora. La metáfora tiene una condición oracular. Yo tempranamente fui un lector apasionado. Descubrí el acto extraordinario y feliz de crear ese espacio de tiempo abolido en el cual encontraba el placer fantástico y prestigioso de la evasión. La evasión es un verbo extraordinario. Para que alguien pueda evadirse, primero tiene que haber sido invadido. La evasión es el verbo opuesto, justamente es el antónimo de invasión. La evasión es un acto de una gran salud, es un acto extremadamente saludable. Yo lo encontré desde muy chico y desde muy, muy niño tuve esto de
sentir que los libros me acompañaban, que a veces se volvían un acto demasiado obsesivo. Vivíamos en mi casa siempre el despelote que mi madre no me permitía ir a la mesa con el libro. Es curioso, luego pasó con mis hijos con la televisión y ahora veo que pasa con los teléfonos celulares. Siempre hay algo, pero eso de haber tenido los libros y de haber seguido apoyándome en ellos. Por supuesto, esos libros vinieron de algún lado. En mi casa no podían venir de una biblioteca porque mis padres eran casi letrados, los dos tenían tercer grado de colegio primario terminado en colegios rurales, mi madre en Asturias, mi padre en una colonia judía de Santa Fe. Por lo tanto, ni siquiera mi padre tenía la sensación de que hablaba un idioma, pero en su casa se había hablado otro. Ellos no podían acompañarme en esa lectura. Mis padres querían llegar a algún lugar de mi conciencia y me regalaban libros que ellos creían que me iban a servir. Mi madre, que estaba muy agobiada por la idea de qué iba a ser de mi destino religioso, mi madre era católica y mi padre judío, mi madre me había bautizado en secreto, cosa que negó toda la vida, pero que yo recuerdo con absoluta claridad, porque no estaba en brazos, por cierto. Entonces, el primer libro que recuerdo de mi madre es un libro llamado El cura brochero, con el cual mi madre intentaba acercarme a cierta imagen positiva de la moral cristiana, ¿no? Mi madre veía en mí una gran inclinación por lo social. Entonces pensó, esta es la manera. Nunca lo leí, lo empecé y lo abandoné muy rápidamente. Mi padre, que me veía con muchas dificultades en el estudio, me regaló La vida de Sarmiento, escrita por Mitre, que es un ladrillo así, literalmente. Alguna vez lo usé de ladrillo cuando hacía falta equilibrar algo, la historia de la biografía de Sarmiento por Mitre. Intenté leerlo varias veces, no pude avanzar tampoco. Pero así como se equivocaron y la sensación era, te lo dan y vos decís, no me sirve. Y con absoluta naturalidad uno lo deja aparte y con elegancia dice gracias, porque si no decís gracias no te regalan otro. Entonces, seguí participando. Y las sensaciones, viene otro y otro y otro. Y de pronto, un día, vino un libro que a mí no me prometía demasiado. Se llamaba Cuentos de la selva de Quiroga. Y a mí no me prometía demasiado, salvo por el título. Pero empecé a leer y dije, no es Tarzán. A mí me gusta Tarzán. Me gustaba otro que se llamaba Bomba, más que Tarzán. Pero no es Tarzán. Pero como pasa siempre, un día de resfrío, un día de esos que no vas al colegio y te quedás en la cama grande, apareció ese libro y me puse a leer Los cuentos de la selva de Quiroga y la cabeza me estalló en la sensación de, por primera vez leía una literatura que no era para niños y era para niños, que de alguna manera parecía ser cuentos para chicos y que sin embargo iba a un lugar siniestro, poderoso, nada niñado, sin ninguna ingenuidad. Es muy curioso. Hablábamos recién con Silvina de un libro que ella conoció hace un tiempo. Ayer hubo aquí en la feria una entrega de premios, la de Alija, que es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, y uno de los premios, el premio al libro de teatro de este año, lo ganó una obra de teatro mía que yo escribí hace 2 años por encargo de la Universidad de San Martín, y es una adaptación de un cuento de Quiroga. No está en ese libro, está en otro que sigue, creo que está en El desierto. Es un cuento que se llama Juan Darien, pero que es de la misma serie. Yo podría decir, haciendo una conexión rápida, pero nada caprichosa, yo no hubiera ganado ayer ese premio si yo no hubiera tenido ese libro, si mis padres no hubieran seguido insistiendo con la sensación de, bueno, no podemos entrar con esto, no podemos entrar, pero de alguna manera vamos a entrar. Yo hoy debería decirle a mis padres, debería agradecerles, ese sí entró, ese libro, ese leete terminó construyendo algo, terminó construyendo muchísimas más cosas, entre otras una obra de teatro publicada y con un premio. Los artistas somos aquellos que hemos legitimado en el estado adulto el placer inefable del juego infantil,
el placer inefable de soñar, de abrir los ojos, el soñador de la llama de vela, dice Gastón Bachelard, el que mira una nube y mirando una nube ve un elefante y construye toda una historia mirando esa nube. La mayoría de los libros que leí en la infancia y me gustaron, de adulto los volví a comprar. Lo que me di cuenta es que el placer era tenerlo, volver a leer el libro, de que el libro era una energía y que no se agotaba en una primera lectura. Ahí se amplió el mundo, entonces pude empezar a comprar. Mis padres hicieron otra cosa extraordinaria, se fueron a un kiosco que quedaba justo a la vuelta de mi casa, kiosco librería La Mickey. Se vendían revistas y se vendían libros, pero los libros que se vendían en mi barrio eran la colección Robin Hood y algunos otros libros para niños y adolescentes. Entonces mis padres hablaron y dijeron, le abrimos una cuenta corriente, pero solo para libros, golosinas no. Lo único que puede llevarse es todo lo que sea para leer, revistas las que quiera. Yo lo primero que hice, empezar a comprar revistas que me gustaban mucho. De una de esas revistas, Mr. X, una revista de historietas de los años 50, en los años 80 yo escribí una obra de teatro que se llama Chau Mr. X, que no es otra cosa que la despedida que un niño hace de su infancia imaginándose ser el superhéroe de esa historieta. De cómo la historieta en su circunstancia se transformó en generadora de otra cosa. Pero por supuesto ahí entró Salgari, entró Verne, entró Mark Twain. Recuerdo haber leído Príncipe y Mendigo y haber llorado con esta mezcla extraordinaria de alegría que da el llorar. ¿Vieron esta cosa extraordinaria? Así que, ¿cómo estoy llorando? ¿Cómo estoy llorando? Y como la sensación de lloro y a la vez, qué bárbaro lo que me está pasando. ¿Cómo puede ser que haya un libro que produzca esto? ¿Cómo puede ser tan poderoso un libro? Mañana lo voy a volver a leer. Y entonces mañana volví y leía de nuevo el capítulo en el que el príncipe volvía al palacio y le decían, no, vos no sos, y el príncipe está ahí adentro, y era el mendigo. Y yo volví a llorar, volví a leer esa parte y volví a llorar. Empecé a entender que se podían comprar libros, empecé a acceder a estos libros. A mí de chico leer Salgari me parecía que tenía algo revolucionario, porque siempre estaba en contra de los ingleses, Salgari. Y entonces yo decía, en realidad, sí, tengo la sensación de estar leyendo a un autor antiimperialista. Después me enteré que no, que era porque una inglesa lo había dejado. Esas cosas tristes que pasan en la vida. Pero las sensaciones empecé a formar también la idea de libros que no solamente te dan placer en la lectura, sino algunos que aclaran. Empezás a leer ideología, empezás a leer ideas, empezás a leer política. Mis tíos bolches me traían mucha literatura soviética, alguna horrorosa. Recuerdo libros de ciencia ficción soviética, recuerdo uno que se llamaba El hiperboloide del ingeniero Garín, que yo le ponía onda para leer, porque en Garín estaba una quinta a la que íbamos cada tanto, y yo tenía como la sensación, me gustaba porque hablaba de Garín, ¿no? Garín se llamaba nunca lograba entrarle con cierta soltura. Pero también me regalaron Moby Dick, y con Moby Dick descubrí que también había novelas que parecían para chicos y que en todo caso no lo eran, que en realidad Moby Dick era la manera de hablar de Dios. Cualquiera que vea mi obra terrenal, esta de la que hablábamos recién, en realidad verá mis primeros pensamientos sobre el mito sobre el Dios mito, la búsqueda de lo absoluto, la ballena blanca. ¿De dónde vino eso, paradójicamente, hablar de Dios? Desde ateos comunistas. Tenía otro tío, Gregorio Goldberg, que tenía una biblioteca muy grande y vivía cerca de mi casa. Y ese fue más, sin ser comunista, porque era bastante anticomunista. Mi tío fue muy comunista en su gesto. Me dijo, a vos que te gusta leer, lo que quieras llevarte de ahí, llévatelo. Y yo, por ejemplo, leí todo Roberto Arlt gracias a él. De esas lecturas de Roberto Arlt, de mi tío, salió mi obra La Madonita, que es una obra que dirigí hace 8 o 9 años. Todo el mundo de La Madonita es Roberto Arlt en mi cabeza. Y Roberto Arlt no sería en mi cabeza si no hubiera producido ese efecto temprano. Lo hubiera leído probablemente de adulto, como uno lee de adulto otras cosas. Ya avanzado mi fracaso escolar, en cuarto año tenía una clase de italiano en la cual
como yo estaba resignado a que no iba a entender nunca nada de italiano, lo que hacía es, hacía lo mismo que hacía en mi casa. Me ponía un libro abierto abajo del banco y leía de una manera descarada, porque naturalmente el profesor de italiano se daba cuenta. Pero un día se me acercó y me dijo, yo me doy cuenta, a usted le gusta mucho leer y no... Dice, mire, usted no va a aprobar, usted ya sabe que no va a aprobar italiano, ¿no? Sí. Bueno, mire, le propongo un pacto de caballeros. Yo lo dejo leer y usted no hace lío, porque yo lo que me di cuenta es que si usted no tiene libro, se pone fastidioso. Todo mal alumno es así. Los alumnos fastidiosos son justamente por eso, porque hay algo que no saben qué hacer. Leí y un día, no sé si se me terminó el libro o no lo llevé, pero empezó la clase y no tenía nada para leer. Y para no traicionar el pacto de caballeros, abrí el cuaderno de italiano y escribí un cuento. Y ahí descubrí la energía más extraordinaria y más poderosa que me ha acompañado toda la vida. Descubrí que escribir, si uno conseguía hacerlo en el marco de un tiempo profano, era crear un ritual sagrado en el lugar imposible. Era expropiar tiempo. El tiempo expropiado. Se habla mucho del tiempo libre, se habla también del tiempo liberado, pero de lo que se habla poco es de ese tiempo que uno le roba literalmente a algo que pertenece a otro. El tiempo de la clase de italiano pertenece al profesor de italiano, no a vos. Robar eso y descubrir que esos 45 minutos de escritura se volvían especialmente placenteros, no solamente porque escribía, sino porque lo estaba haciendo de manera de lo que hoy llamaríamos contracultural, me descubrió una energía. Me di cuenta que si yo podía hacer eso, podía ser escritor. Que ser escritor, en todo caso, era crear hipótesis contraculturales de escritura, no en el marco del sistema, donde alguien te paga para hacerlo, donde alguien te espera, sino que en realidad uno se la está robando siempre a otra cosa. De esa manera empecé a descubrir que era un placer y una energía que sigo practicando hasta hoy. Nada me da más gusto que escribir un lunes a las 11 de la mañana pensando cuánta gente que hay trabajando y yo cumplo el sueño de vivir sin trabajar. Trabajo de lo que amo, que es una forma extraordinaria de entender al trabajo, diferencial y apasionada. Yo trabajo 12, 15 horas por día. Sin embargo, jamás podría pensar que trabajo. En realidad lo hago, cuento otra indignidad. En los últimos años me compré un sillón articulado porque descubrí que lo único que me levantaba de escribir era el dolor de cervicales. Y que había una manera, descubrí que cuando iba en el micro, por ejemplo, no sentía dolor y podía leer mucho tiempo. Entonces me compré un sillón que tiene la misma articulación que los micros. ¿Para qué? Para poder pasarme 5 horas escribiendo o leyendo sin tener que moverme. ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando justamente de una energía, de una pasión que provocan los libros. Cierro con 2 cosas. Con el tiempo encontré en mi barrio, un poco más allá, ya en San Martín, otra librería, se llamaba la Dante Alighieri. Está todavía en la Galería Plaza de San Martín. Hace muy poco me encontré con alguien de allí, de la librería. Y me dio mucha conmoción sentir. En esa librería yo compré los libros de mi juventud, los libros, ahí compré todo Cortázar, ahí compré todo Rodolfo Walsh, ahí compré Piglia, el primer libro de Piglia que me partió la cabeza. ¿Quién es este tipo que no era mucho mayor que yo y que escribía esos cuentos extraordinarios? Leí a Abelardo Castillo y siguiendo el impulso de un cuento de Abelardo Castillo escribí otro en esa clase de italiano. Y gracias a una novia que aprendía en la Academia Pitman, dactilografía, es decir, que aprendía máquina, como decíamos en ese momento, pude pasar ese cuento a letra de molde. Y con una fotocopia de esas antiguas que se hacía antes, horrible, que se borraban enseguida, la presenté en un concurso de la propia librería Dante Alighieri y a los 20 años lo gané. No había terminado 5º año todavía, había ganado un concurso literario como narrador. Y la sensación es, yo no sirvo, a ver, si a los 20 años no podés terminar el secundario,
ya tenía ex compañeros que habían terminado una carrera. Y yo seguía ahí. Las sensaciones lo hago por mi mamá, porque mi mamá lloraba y me decía, tu padre ha muerto y vos ni siquiera me vas a traer un título. Sí, mamá, te voy a traer un título, te voy a traer un título. Nada, no, yo no podía, la verdad, era imposible para mí. Y sin embargo, gané este concurso, y este concurso fue una señal. Me dijo, vos creías que no servías para nada, en algo te habías equivocado. Hay una cosa para la que servís, para escribir, dedícate a esto. Y no hice otra cosa desde ese entonces. Las sensaciones, esos libros que te cambian la vida, en realidad son los libros que alguien te recomienda. Siempre recuerdo esto, el dueño de la librería Dante Alighieri se llamaba Tito Urbanov y era un escritor de cuentos también, que había sido premiado en la edición anterior de este mismo concurso. Y entonces él, el tipo que te recomendaba, que te acercaba a libros, las sensaciones, yo soy resultado de eso. Cierro con esto. Yo decía, no existe el verbo bibliotecar, no parecería no existir. Y sin embargo, no me voy a detener demasiado, pero hay en filosofía un concepto que se llama el reomodo. El reomodo es un invento de un físico filósofo, David Bohm, que sostenía que las funciones complejas no podían ser divididas en sus partes. Él decía, si yo digo que hace un árbol, me quedo tranquilo diciendo que un árbol larga raíces, larga un tallo, luego larga una rama, larga hojas, una flor, de la flor un fruto, del fruto una semilla que se transforma en una planta. Y uno se queda tranquilo con la sensación de que sabe lo que ha hecho el árbol. Y él dice, en realidad no hemos mirado más que una mínima parte de lo que el árbol hace. La única manera de entender una función compleja es entender que un árbol arbola. Y él propone una forma verbal, una forma de verbo, que es el reomodo, un modo verbal, que es el modo de expresión de las funciones complejas. De la misma manera que un árbol arbola, una biblioteca biblioteca. Una biblioteca puede bibliotecar, es un verbo, no es simplemente una acumulación de libros, es el acto de construir en otro una energía que lo transforma y que lo vuelve, en mi caso, escritor. Yo cierro con esta ecuación. Si nosotros podemos en nuestra vida inseminar a 10.000, para conseguir que simplemente el 10%, 1.000 se vuelvan lectores, y de esos 1.000 lectores sacamos un escritor que escriba para 10.000, en realidad hemos hecho el fenómeno del cierre ecológico. Muchas gracias.